La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Al Día Noticias, un periodismo de análisis en profundidad, independiente. Al Día Noticias, con los protagonistas de los hechos. Dirige John Didier Rodríguez Marín. En Colombia, a las 12 del día, 1 minuto. Muy buenas tardes para todos los oyentes de Al Día Noticias. Les saludamos desde emisora.5 en los 1490 del AM en la capital de la República y también a través de nuestra estación online de www.aldianoticiasconjondidier.com y también a través de nuestras plataformas digitales, página de Facebook, nuestro canal de YouTube de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez. Los hechos más importantes para hoy, viernes 23 de mayo del año 2025. Tomemos chicha y guardemos la plata en el colchón, sugirió el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Así lo señaló el ministro de Salud durante una audiencia pública sobre la reforma a la salud en la ciudad de Popayán, en el departamento del Cauca. Ha sido muy polémica esta afirmación porque la idea es no hacerle el juego a los empresarios ricos de Colombia. Desde una audiencia pública en Popayán sobre la reforma a la salud que se tramita en la Comisión Séptima del Senado, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, lanzó una polémica sugerencia. El ministro propuso a los colombianos dejar de consumir algunos de los productos de grandes conglomerados económicos del país, de Luis Carlos Sarmiento Angulo, de los Santo Domingo. El ministro propuso a los colombianos dejar de consumir algunos de estos productos, sugirió guardar el dinero debajo del colchón y no llevárselo a Luis Carlos Sarmiento Angulo, a los bancos del Grupo Aval, dijo el alto funcionario durante su intervención en el evento, aseguró: no tomemos una sola gota de cerveza, tomemos chicha, hagamos guarapo, dijo el funcionario. Además señaló directamente a algunos grupos empresariales del país. A ver qué pasa con Sarmiento Angulo, con Santo Domingo, con Ardila Lule. Cojamos y guardemos la plata en un colchón y no en los bancos, a ver si viven de los recursos de nosotros, dijo. De otro lado, sugirió no tomar gaseosas. Santo Domingo vive de la cerveza que tomamos. Yo no tomo, soy abstemio, pero de vez en cuando me tomo una cerveza, dijo el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Pues bueno, vamos directamente con esta polémica declaración que ha entregado el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, donde sugiere no tomar cerveza, no tomar gaseosa y guardar la plata debajo del colchón para no enriquecer a los empresarios colombianos. Se consume 10 veces más cerveza y la cerveza es fundamental para los ingresos del departamento, ¿cierto? Pero hagamos un ejercicio, no bebamos, no tomemos una sola gota de cerveza, tomemos chicha, hagamos guarapo, hagamos cualquier cosa. A ver qué pasa, a ver qué pasa con Sarmiento, a ver qué pasa con Sarmiento, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con Santo Domingo, en la cerveza con Santo Domingo? Ahora, cojamos y guardemos la plata en un colchón y no en los bancos de Aval, de Sarmiento, a ver qué pasa con Sarmiento, si vives de los recursos de nosotros. Santo Domingo vive de la chicha, de la cerveza que tomamos. Yo no tomo, yo soy abstemio, pero de la cerveza que tomamos, de vez en cuando me tomo una cerveza, muy de vez en cuando. Entonces hagamos eso, hagamos esa prueba. No volvamos a tomar gaseosa, a ver qué pasa con Ardila Lule. Entonces, es del trabajo de nosotros que se genera la riqueza. Pues eso no lo podemos nosotros olvidar. Entonces lo que hacen muy bien es dividirnos. Aquí unos se creen superiores a nosotros porque de pronto tienen un carro, de pronto lograron tener una casita. Ya eso. Ahí estaba entonces la declaración que entregó el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en esta audiencia de la reforma a la salud en la ciudad de Popayán. Diversas críticas ha recibido el ministro de Salud. Vamos a compartir la publicación que hace Al Día Noticias
apoyado, por supuesto, en una declaración que entregó el partido Cambio Radical. Dice la cuenta de X del Día Noticias: diversas críticas ha recibido el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por sus declaraciones en las que propone tomar chicha, guarapo, a cambio de tomar cerveza, y también sugiere guardar la plata debajo del colchón y no darla a los bancos para no hacerle el juego a los ricos empresarios. Cambio Radical escribió sobre esta declaración que hemos compartido lo siguiente: el ministro de Salud de Gustavo Petro propone tomar guarapo en vez de cerveza y guardar la plata bajo el colchón, coherente con un gobierno que quiere acabar la CPS. ¿Qué sigue? Pico y chicha, guarapo solidario, viajar a caballo. Solo le falta revivir Radio Sutatensa. Es la manera como este partido político ha reaccionado a esta publicación que ha hecho, o a esta declaración mejor, que ha hecho el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Y eso sí, hay reacciones por doquier, al por mayor, pero solo dejemos como referencia y para información de los colombianos sobre esta polémica declaración del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. El pacto histórico es noticia, rechaza la ponencia de la resucitada reforma laboral, radicarán una alternativa. Era noticia hoy que se habían logrado poner por lo menos en un 90% del texto de acuerdo y que ya prácticamente estaba lista la radicación de la ponencia para el lunes. Pues no, al pacto histórico no le gustó. La ponencia alternativa será presentada por la senadora Aida Abella el próximo lunes, el mismo día que se radica la mayoritaria que lidera la senadora Angélica Lozano. Así que al gobierno, el presidente Gustavo Petro, no le está gustando cómo está quedando su reforma laboral, que resucitó en la Comisión Cuarta del Senado, en donde se construye una ponencia concertada con sectores empresariales, ciudadanos en general y otros. En la ponencia han estado trabajando 8 senadores desde el pasado 19 de mayo, pero este viernes se conoció que la senadora Aida Abella se apartó de ese grupo y que el próximo lunes 26 de mayo presentará su propio texto a nombre del Pacto Histórico. También se pronunció el Pacto Histórico sobre una declaración que hizo el expresidente César Gaviria y que transmitimos aquí, en la que dice que prácticamente hay anarquía por parte del gobierno de Gustavo Petro, que es autoritario, y sugirió no obedecerle, no acatarle sus decisiones. Pues le ha respondido el Pacto Histórico al expresidente y director del Partido Liberal César Gaviria. El Pacto Histórico tilda a César Gaviria de antidemocrático por pedir que se niegue la consulta popular. El expresidente y director del Partido Liberal calificó la propuesta del gobierno Petro, que se votará en el Senado, como un despilfarro ineficiente. Así que parece no haber entendimiento entre la bancada de gobierno y el expresidente César Gaviria Trujillo. Sigue siendo noticia el secuestro de un niño de 11 años en el municipio de Jamundí. Terminaron asesinando al hermano del padrastro del menor, que fue el que entregó el dinero para pagar por el rescate. El personero de Cali reveló lo que pedían delincuentes a cambio de liberar al niño Lian José Ortúa. Así que Antonio Cuadros cumplió el papel de entregar la plata que se estaba pidiendo a cambio. Habló el personero de Cali, quien dice que serán las autoridades las que deban esclarecer el caso, que cada vez se vuelve más turbio. Incluso el presidente de la República, en su único pronunciamiento sobre este caso, ha insinuado que ahí tienen que ver hechos del narcotráfico. El personero de Cali, Gerardo Mendoza, aseguró que las disidencias de las FARC propusieron canjear al menor Lian José Ortúa por su madre o su padrastro. El niño de 11 años fue secuestrado el pasado 3 de mayo en el caserío de Potrerito, en Jamundí, y liberado 18 días después, tras mediaciones humanitarias en las que se incluye la Defensoría del Pueblo. Así que esa es la situación que se está investigando en este momento, si se trataría de vendetas de bandas del narcotráfico o qué es lo que ocurrió realmente ahí. La situación de orden público en el país es muy delicada. Fueron relevados de su cargo 5 comandantes del ejército
tras el asesinato de 7 militares en el departamento del Guaviare. El ataque en el que secuestraron a otros 5 uniformados fue perpetrado por las disidencias de las FARC de alias Calarcá. Hay que decir que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ya confirmó que en este momento no existe cese al fuego con ningún grupo. Como lo hemos venido informando, todos los grupos al margen de la ley, armados al margen de la ley, como el ELN y las disidencias de las FARC, pues le han hecho conejo y le han hecho pistola al gobierno porque no han cumplido los ceses al fuego y hay reportes de violaciones, reportes contundentes de violaciones a ese cese al fuego que se estaba dando. Otra declaración polémica es la que ha hecho el presidente de la República, Gustavo Petro, en las últimas horas en relación a los ministros de Educación. Dijo que ha nombrado ministros malos. Le dijo malos a los ministros que habían nombrado en esta cartera. Y eso que nos ha faltado audacia, porque puse unos ministros de educación malos. ¿Me equivoqué? Estaba pensando en otras vainas, reconoció el presidente Gustavo Petro, desde el foro Retos de la Descentralización Diferencial y el Control de los Recursos Públicos. Recordemos que no es la primera vez que el presidente reconoce que no está cumpliendo su programa de gobierno, que están fallando con las promesas de campaña. Y también allí hay que agregar que la Contraloría reveló que hay dificultades financieras para las universidades públicas en el país porque acumulan una deuda de 8,3 billones de pesos por falta de giros del gobierno nacional. Así que la educación pública está en dificultades por ese faltante de recursos que hay por parte del gobierno nacional. Afectada la Universidad Nacional, afectada la Universidad del Valle, afectada la Universidad de Antioquia, las 3 más importantes públicas que hay en el país. Así que vamos de una vez con el presidente de la República reconociendo que se equivocó, que no estaba pensando en otras vainas y puso ministros malos. Le llamó malo a Alejandro Gaviria, por ejemplo. Entonces, ahí Alejandro Gaviria ya se defendió, pero solo dejemos esta declaración donde el presidente poco a poco ha ido haciendo reconocimientos que bien vale la pena tener presente, y es que no le ha atinado al nombramiento de sus ministros. Debates. Es que si nosotros no creamos el cerebro colectivo, no tenemos nación. La política hecha durante décadas de financiar la universidad privada, con el respeto aquí de esta universidad y del profe y del rector, no es buena. No es buena. Los datos que tenemos hasta la fecha, y eso que nos ha faltado audacia porque puse unos ministros de educación malos. Me equivoqué. Estaban pensando en otras vainas. Y el tiempo no se puede recobrar, ese es el problema. Pero bueno, ya será el balance. Pero aún así, nosotros hemos creado, no como los nuevos estudiantes que entran al primer semestre normales, sino como nuevos cupos en el sistema de educación pública, 155,000. Yo quería 500,000, aún hay tiempo. 155,000 más. Eso, educación pública y gratuita. Ahí estaba el presidente de la República, Gustavo Petro, haciendo referencia a los incumplimientos y a las fallas que ha tenido su gobierno por el nombramiento de estos ministros que no le han dado resultado. Y hablando de las gestiones del gobierno, se fue con todo la senadora María Fernanda Cabal criticando el transporte de estos influencers. Un avión de la Policía Nacional utilizado, lleno para llevar influencers, bodegueros les llaman también, a la ciudad de Barranquilla para el cabildo abierto que adelantó el presidente de la República. Todos fueron a la ciudad de Barranquilla y eso ha sido tema de polémica porque dice el presidente que no hay plata, pero entonces sí hay plata para pagarle a estos bodegueros porque ellos tienen contratos por más de 100 millones de pesos al año, a ellos les pagan y también los transportan. A la conocida como Lalis le pagaron viáticos por más de 12 millones de pesos, también lo informamos acá, para llevarla a China en el
viaje que hizo el presidente de la República a ese país. Así que ahí vamos a estar viendo ya a la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, quien dice en su cuenta de X: montar en un avión oficial a los bodegueros del petrismo para llevarlos a los viajes de Petro no es corrupción. No hay plata para salud, educación, vivienda, seguridad, pero sí para mover a este grupo de propagandistas del régimen, dice la senadora y precandidata a la presidencia de la República, María Fernanda Cabal. ¿Saben cómo se llama este viaje? En un avión de la policía a Barranquilla. Corrupción. No hay plata ni para salud, ni medicamentos, ni vivienda, ni subsidios de servicios públicos. No hay plata para la policía, para el ejército. No hay derecho a tanta podredumbre. No hay derecho a que se proclamen el cambio de estos bodegueros pagados con la plata de nuestros impuestos. La línea ética pues se va a correr un poco. Hoy un niño lleva 17 días secuestrado en Jamundí y el CTI de la Fiscalía nunca llegó. No llegó la policía en su momento, no llegó el ejército. Los ciudadanos desprotegidos. Qué desgracia, ¿qué nos pasa? Muy bien, ahí estaba la senadora de la República, María Fernanda Cabal, criticando el uso de los recursos públicos para pagar estos bodegueros, estos influencers, y transportarlos a donde quiera que va el presidente de la República, Gustavo Petro. También hay que señalar que hubo una denuncia frente al gobierno sobre lo que está pasando en materia de orden público. Hay una declaración que ha entregado la representante a la Cámara, Lina María Garrido, la misma que presentamos ayer, hablando sobre la denuncia contra el ministro de Salud por reconocer que es creada la crisis de la salud, que quieren realmente obligar a que se apruebe la reforma a la salud. Esa es la interpretación que se le ha dado a ese reconocimiento que ha hecho Guillermo Alfonso Jaramillo cuando manifiesta que tienen a las EPS en cuidados intensivos para ver si así se aprueba la reforma a la salud. Lina María Garrido en esta oportunidad dice lo siguiente en cuanto a lo que está pasando en orden público en su departamento. Dice: al topógrafo John Arnaldo Celi Ariza de Saravena, Arauca, lo secuestraron hace un mes, lo asesinaron y arrojaron como un perro amarrado de pies y manos en la vía entre La Esmeralda y Fortul. Antes lo obligaron a grabar un video leyendo un libreto falso para justificar su ejecución. Nada de eso era verdad. En otro tiempo, en Arauca sabíamos quién nos mataba o secuestraba. Hoy ni siquiera tenemos ese derecho. La fiscal general de la Nación no actúa. En Arauca, la fiscalía es de papel y no la culpo. Cumplir su deber allí puede costar la vida. Arauca ha vivido todas las formas de guerra, homicidios, secuestros, extorsiones, reclutamientos, pero con el gobierno de Gustavo Petro, que permitió el fortalecimiento de los criminales, la situación es más crítica que nunca, ha dicho la representante a la Cámara por el departamento de Arauca, Lina María Garrido. Aquí su declaración en sesión de la Cámara de Representantes. Honorables representantes, yo amo mi departamento y estoy dispuesta a asumir todas las consecuencias, pero no me voy a callar. Presidente, me permito por favor pedirle a cabina que me reproduzca el video que hemos dejado para que lo vean todos los representantes. 12 de mayo del 2025, mi nombre es John Arnaldo Celi, soy sargento mayor de la policía. Hace aproximadamente más o menos 20 años soy abordado, hago un curso de contrainteligencia en Italia. Se trabaja en conjunto con agencias internacionales y la policía, técnicamente contra lo que era trabajar en el departamento de Arauca, para así hallar los comandantes que estaban detrás de ellos. El que acabaron de ver y escuchar es John Arnaldo Celi Ariza, un topógrafo del municipio de Saravena, secuestrado por el ELN. 20 días su familia suplicó, sus hijas, sus papás suplicaron que lo liberaran. Le hicieron grabar este video porque ustedes ven, está leyendo lo que estos bandidos hicieron que leyeran para hacerlo pasar por un miembro de la policía que supuestamente estaba haciendo inteligencia. 20 días después lo asesinaron, lo dejaron tirado en la calle como un perro, lo amarraron de pies y de manos. Yo sí les quiero decir algo a ustedes, representantes. No traten de posar aquí de defensores de la paz, hablando de Palestina, cuando aquí en Colombia
Cuando aquí en Arauca, en el Catatumbo, en el Cauca, están asesinando firmemente a los colombianos que han nacido en esta tierra. A esos son los que tenemos que defender. Y este gobierno sigue de manera cómplice fortaleciéndonos. Mi departamento, y perdónenme que tenga poco tiempo, mi departamento no es una tierra de conflicto armado. Mi departamento es una tierra abandonada que hoy en día este gobierno nos ha dejado a merced de los criminales, señor presidente. Representantes, todos los días aparecen cuerpos, todos los días, y no hay un mínimo pronunciamiento. Le amarraron las manos a la fuerza pública. Todos los días reclutan niños, todos los días la gente llora. La fiscalía no hace absolutamente nada. Hay una tierra de total impunidad en este país. La vida no vale nada. Este no es el país de la vida. Eso es de la muerte todos los días. Dejen de llorar por otros, lloren por los colombianos. Cuando dijeron que nos estaban matando, nos siguen matando y a nadie le duele. Ahí estaba la intervención de la representante a la Cámara, Lina María Garrido, en lo que hace referencia a la situación de orden público, no solamente en Arauca, en todo el país. Ahí estamos viendo lo que está pasando con los secuestros en el departamento del Valle, en el municipio de Jamundí, en el departamento del Valle del Cauca. Esa pues la denuncia que ha hecho la representante de la Cámara, Lina María Garrido. A propósito de denuncias, se suma otra denuncia que hace el concejal de Bogotá, Daniel Briceño. El concejal hizo llegar al Día Noticias una declaración y una información donde escribe al Día Noticias en su cuenta de X lo siguiente: grave conflicto de interés del magistrado Héctor Carvajal en la reforma pensional, denunció Daniel Briceño, concejal de Bogotá. Carvajal no puede decidir sobre la reforma por haber asesorado a Colpensiones en estos temas. Carvajal firmó 2 contratos con Colpensiones por 460 millones de pesos, y ha alcanzado a firmar contratos por más de 1.000 millones de pesos en varias entidades en este gobierno de Gustavo Petro, ha dicho el concejal de Bogotá, Daniel Briceño. El señor Héctor Carvajal, nuevo magistrado de la Corte Constitucional y quien funge aún como abogado del presidente Gustavo Petro ante el Consejo Nacional Electoral, se encuentra impedido, según nuestro concepto jurídico, para conocer de las demandas que hay en contra de la actual reforma pensional. En los últimos años, el señor Héctor Carvajal ha firmado contratos con el gobierno Petro por más de 1.000 millones de pesos en entidades como Colombia Compra Eficiente, el Fondo Nacional del Ahorro y Colpensiones. Exactamente en los contratos de Colpensiones, que suman 468 millones de pesos entre el año 2024 e incluso el contrato del año 2025, que se encontraba aún vigente en el momento de elección de Héctor Carvajal como magistrado de la Corte Constitucional. El señor Carvajal asesoraba a Colpensiones en temas jurídicos, tanto en lo que tiene que ver con proyectos, actos legislativos, proyectos de ley y decretos. Esto quiere decir que el señor Héctor Carvajal participó junto a Colpensiones en todo lo que tiene que ver con la legislación en materia pensional y todo lo que tiene que ver con el sector. Esto hace que el señor Carvajal haya estado del lado de Colpensiones, quienes hoy están defendiendo ante la Corte Constitucional la reforma pensional. No puede ser el señor Héctor Carvajal juez y parte tanto en la decisión que se está llevando a cabo por la posible inconstitucionalidad por vicios de trámite y de fondo de esta reforma. Así que si el señor Héctor Carvajal, en el momento de posesionarse y de conocer los trámites de la reforma pensional, no se declara impedido, desde ya anunciamos que procedemos a radicar las respectivas recusaciones. Muy claro, contundente el mensaje que ha entregado el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, frente al nuevo magistrado de la Corte Constitucional, que según el concejal sigue siendo abogado del presidente Gustavo Petro. Así que está pendiente la Corte Constitucional de fallar sobre la constitucionalidad o no sobre esta reforma pensional. Así que este magistrado, por lo menos, hay evidencia que no puede tomar partido, no puede conceptuar, no puede votar, porque él participó
asesorando al gobierno en la posición y acaba de salir de la Casa de Nariño directamente para la Corte Constitucional, que es lo que se está debatiendo en estos momentos allí. Estamos pendientes a esta hora de información que nos llega desde la administración distrital. Estamos pendientes, ya, ahí la tenemos. Entonces, ya vamos a ir más adelante con esta información de la Secretaría de Movilidad, lo habíamos anunciado ayer, sobre la importancia de las sanciones que va a empezar a aplicar la Secretaría de Movilidad. En el análisis político de la semana, vamos a presentar nuestra sección de política, porque ya tenemos el análisis que ha hecho para el Día Noticias el exconcejal de Bogotá, Javier Ospina. Al Día Noticias en política. Bueno, el gobierno Petro se comporta como un grupo guerrillero, una afirmación bastante fuerte, la ha hecho el exconcejal de Bogotá, Javier Ospina. Para el Día Noticias, el exconcejal de Bogotá aseguró que el gobierno se comporta como un grupo guerrillero al chantajear y extorsionar a los alcaldes, gobernadores y al Congreso de la República. Así que vamos directamente con esta declaración que ha entregado el concejal de Bogotá, Javier Ospina. Aquí tenemos la declaración que ha entregado el exconcejal Javier Ospina para el Día Noticias. Alcaldes del país le escribieron una carta al presidente de la República, Gustavo Petro, expresando su desacuerdo por el recorte de recursos para el departamento del Valle, porque buena parte de la bancada del partido de la U no votó la consulta popular. Javier Ospina es concejal de Bogotá. Las mismas estrategias que ellos utilizaban cuando eran miembros del grupo guerrillero M19 la están utilizando hoy gobernando el país. Extorsión, chantaje, presiones indebidas hoy a los alcaldes o a las personas que no están con ellos y que contradicen cómo deben actuar, cómo deben votar. Eso no se puede hacer, y menos ejerciendo un poder tan importante como el de la presidencia de la República. Entonces, ¿se comporta el gobierno de Gustavo Petro como un grupo guerrillero? No solamente con los alcaldes, sino mire lo que está pasando hoy en el Congreso de la República, volviendo a presentar esa consulta que lo único que sirve es como presión para que los congresistas sí o sí aprueben las diferentes reformas mal hechas y mal presentadas de este gobierno al Congreso de la República. Bueno, la Corte Constitucional ratificó el fallo en el que considera que es insuficiente la UPC del gobierno para el sistema de salud. Eso ya se lo había reiterado en varias ocasiones la Corte Constitucional, los diferentes sectores de la salud también lo habían dicho, pero oídos sordos por parte del ministro Guillermo Jaramillo y del presidente Petro, que lo único que hacen todos los días es asfixiar al sistema de salud con un costo gravísimo, que están asesinando colombianos por la falta de buen servicio y de medicamentos. ¿Está de acuerdo con la propuesta que le hace el gobierno al país de fabricar, de producir y comercializar los medicamentos buscando reducir el precio de los mismos? Pues claramente que no. El Estado no está para hoy hacer empresas o crear empresas. Lo que tiene que hacer es fortalecer los diferentes mecanismos y entidades que están ya hoy funcionando para que ejerzan un control ante los privados y que no se vuelvan ni monopolios ni oligopolios, y por el contrario exista suficiente competitividad en los sectores y así esa competitividad genere las condiciones de mercado óptimas donde los consumidores finales tienen los mejores precios y los mejores productos. No tomar cerveza, tomar chicha y guardar la plata debajo del colchón, propuso el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, para no hacerle el juego a los bancos y a las grandes empresas. ¿Y por qué no proponían eso cuando estaban recibiendo en plena campaña los fondos de esos conglomerados económicos? Eso es una doble moral, y lo único que hacen con esas frases y con esas aseveraciones es incrementar esa brecha de odio y resentimiento en muchos colombianos que lamentablemente no tienen la suficiente criterios para entender esas frases que lo único que hacen es odio y rencor sembrados en el corazón. Hay acuerdo y consenso en por lo menos un 90% de la reforma laboral en la Comisión Cuarta y está lista la ponencia. ¿Cree que se va a mantener esta dinámica y sacar adelante la reforma laboral del gobierno?
pues es una reforma que va a continuar siendo mala porque realmente no vamos a tener el tiempo suficiente para hacer una reforma estructural como la que necesita el país en temas laborales. Lo único que está haciendo el Congreso es haciendo una reforma que apaga un incendio que puede terminar en un estallido social creado por este gobierno como mecanismo de presión a través de esa consulta popular. Hoy no hay cese al fuego con ninguna organización armada al margen de la ley. Las disidencias, el ELN, le hicieron pistola y conejo al gobierno. Yo no entiendo al presidente Petro cuando en todas sus intervenciones dice que aquí no hay grupos guerrilleros, sino narcotraficantes y delincuencia común. A los delincuentes y a los narcotraficantes no hay que crearles un marco de paz. Hay que afrontarlos y enfrentarlos con toda la contundencia y herramienta del Estado, tanto militar como judicial. ¿Cómo vio la asamblea, el cabildo abierto en Barranquilla? Bueno, pues cabildo abierto donde solo habló el presidente. En ningún momento vi que las personas que estuvieran convocadas, que fueron convocadas no para hablar de todo el tema de la reforma laboral ni las diferentes reformas del país, sino a recoger un mercado y llevados por buses y a ir a comer lechoncito. Les faltó solamente el licor y hubieran quedado listos. Ahí estaba entonces Javier Ospina, exconcejal de Bogotá, en este análisis político que ha presentado para Al Día Noticias sobre los hechos más importantes de la semana. Recordar que lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Facebook, en nuestra cuenta en Instagram, en TikTok. Pueden encontrar este análisis político que hace para Al Día Noticias el exconcejal de Bogotá, Javier Ospina. Vamos a una primera pausa y ya regresamos con más noticias, más información aquí en Al Día Noticias. ¿Tu hijo deje de estar pegado a la pantalla y se sumerge en una experiencia deportiva enriquecedora? A todos los que buscan una actividad saludable educativa para sus pequeños, en Sion marcamos la diferencia con una propuesta de valor única, integrando diversión, disciplina y formación integral para niños de 4 a 17 años. Sean todos bienvenidos a Club Deportivo Sion. Soy Diego Ramírez y te presento nuestro equipo de trabajo. Inscríbete ahora y descubre cómo el fútbol puede ser más que un juego. Tenemos nuestras sedes en Fontibón, Rafael Núñez y en el parque frente al Colegio Nicolás de Federman. Comunícate al 318-519-2946. Recuerda, 318-519-2946. Sion, tu mejor elección. Vive tu fe, 100%. Tierra Santa, Israel. Mar de Galilea, Río Jordán, Santo Sepulcro, Mar Muerto, Monte de los Olivos, Masada y mucho más. Comunícate 314-332-7711. 314-332-7711. Israel, una experiencia única e inolvidable. Ustedes Renagua, la ranita sabanera que llegó para enseñarnos cómo tener una nueva relación con el agua. El agua siempre será vital, al cepillarte la debes ahorrar. La lavadora completa usarás, las tuberías debes revisar. Con tus hábitos haces parte de salvar el planeta. Sí, cuidamos el agua para cuidar de ti. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Vigilado Superservicios. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Atención, familias de Bogotá. Este 25 de mayo los esperamos en el Parque Timisa desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, en la gran jornada de matrículas para todos los grados de jardines y colegios públicos de Bogotá. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. La mayoría de quienes viven en Bogotá están orgullosos de pertenecer a esta gran ciudad, porque saben que en esta casa el bienestar y el desarrollo sí pasan. Aquí sí pasa. Aquí sí pasa. Aquí sí pasa. Esta es la ciudad donde usted es el protagonista. Aquí sí pasa. Cada obra y cada servicio están diseñados para usted, para su bienestar. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Tener un maletín de emergencia listo puede marcar la diferencia. Incluye agua, documentos, linterna, alimentos no perecederos, radio con pilas y un botiquín. Prepara a tu familia con simulacros y rutas de evacuación. La protección también se planea.
La prevención es tarea de todos. Reporta cualquier emergencia al 320-240-6929 o escribe a apoyoemergencias@cundinamarca.gov.co. Al Día Noticias Internacional. Bueno, en noticias internacionales aparecen las elecciones este fin de semana en Venezuela. Margaret, y permítame, antes de que usted entre con toda su información, pues dar cuenta de el opositor Juan Pablo Guanipa, cercano a Marina Machado, que fue detenido por el régimen de Nicolás Maduro. Así que todo este paquete informativo en nuestro centro de recepción internacional de noticias con Margaret Ojalvo. Muy buenas tardes. Pues buenas tardes, tenemos 12:36, John Didier y toda la amplia audiencia de Al Día Noticias. Precisamente abrimos nuestra sección internacional con la captura del opositor Juan Pablo Guanipa, muy cercano a María Corina Machado, que fue detenido por el régimen de Maduro, esposado, le pusieron todo tipo de elementos para asegurar que no se escapara y chaleco antibalas. Bueno, eso por lo menos está bien porque así no hay balas perdidas que le lleguen. Pero este señor Juan Pablo Guanipa, que ha sido candidato para diferentes elecciones de gobernador y de diputados, estaba, se supone, en un sitio resguardado, pero curiosamente a contadas horas de que sean las elecciones este 25 de mayo de 2025 en Venezuela, precisamente para diputados, gobernadores, etcétera, aparece capturado y identificado como un terrorista, así lo califican. Pues un golpe muy duro para la oposición, pero además ya se está pidiendo por su liberación y que protejan su vida, que la respeten. Recordemos que en esas elecciones hay otro tema bien complejo, que es la elección de gobernador del Esequibo, que es un territorio que es de la Guyana, pero que Venezuela lo pide y entonces Venezuela ante el mundo está en un tema de litigio por un territorio, pero el Esequibo no acepta ni va a entregar su territorio, pero Venezuela va a nombrar gobernador. Bien, pero vámonos para Estados Unidos, que hay otro tema bien candente, porque el gobierno de Donald Trump le ha exigido mejor a la Universidad de Harvard que no inscriba más estudiantes internacionales y que los retire a los que ya están cursando sus carreras, los que ya están inscritos, que están a punto de terminar su semestre, que los retire porque no pueden estar en estas universidades. Hoy, hace pocos minutos, la misma demanda fue hecha a Columbia University, otra de las universidades muy, muy prestigiosas de Estados Unidos, que también debe retirar a todos sus estudiantes internacionales. En Harvard, por lo menos el 20% son internacionales. Además, porque allí no solo estudian carreras, sino estudian maestrías, doctorados y especializaciones. Bien. Pero también hace pocos minutos una autoridad judicial de Estados Unidos determinó que esa solicitud está por fuera de cualquier sentido común y que no pueden exigir esto a la Universidad de Harvard ni a la de Columbia. Esperemos en qué termina. Lo cierto es que los estudiantes que ya estaban incluso aprobados ahora están en vilo porque no saben qué van a hacer. Un sueño estudiar en Harvard, pero puede ser también una pesadilla. Y me voy para Escocia, porque hicieron un estudio con 20 entidades internacionales de Estados Unidos, de Europa, de Asia, de China concretamente, para identificar el origen del coronavirus, dónde realmente empezó. Porque se ha dicho, y lo dice Trump cada vez que puede, que eso es culpa de China, que eso empezó en Wuhan. Pues no,
se ha encontrado que apareció antes, por lo menos 7 años antes de que viviéramos la pandemia, y en Laos sí en murciélagos. Es un tema que está en desarrollo y que está en estudio. Al día noticias. Gracias, Margaret. Ya tenemos en Colombia las 12 del día, 40 minutos. Vive tu fe, 100%, Tierra Santa, Israel. Mar de Galilea, Río Jordán, Santo Sepulcro, Mar Muerto, Monte de los Olivos, Masada y mucho más. Comuníquete 314-332-7711. 314-332-7711. Israel, una experiencia única e inolvidable. Un descuido puede convertirse en tragedia. Una bajante tapada, basura en el río o cruzar una quebrada crecida. En temporada de lluvias, revisa techos, limpia canales y cuida a tu familia. La prevención es tarea de todos. Reporta cualquier emergencia al 320-240-6929 o escribe a apoyoemergencias@cundinamarca.gov.co. Atención, familias de Bogotá. Este 25 de mayo los esperamos en el Parque Timisa desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, en la gran jornada de matrículas para todos los grados de jardines y colegios públicos de Bogotá. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. La mayoría de quienes viven en Bogotá están orgullosos de pertenecer a esta gran ciudad, porque saben que en esta casa el bienestar y el desarrollo sí pasan. Aquí sí pasa. Aquí sí pasa. Aquí sí pasa. Esta es la ciudad donde usted es el protagonista. Aquí sí pasa. Cada obra y cada servicio están diseñados para usted, para su bienestar. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Si inmovilizaron tu carro o moto por no tener el SOAT al día o circular en pico y placa, entre otras infracciones, recuerda que puedes tramitar la salida de patios de manera virtual. Agenda tu cita en www.movilidadbogotá.gov.co o entra a Mi Movilidad a un clic en la opción Trámite Salida de Patios. Hazlo fácil, hazlo virtual. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Avanzar es ser parte del desarrollo industrial, mejorando costos y diversificando en soluciones energéticas que impulsan el crecimiento del país. Existimos para que tu vida no deje de moverse. Vanti, más formas de avanzar. Atención, familias de Bogotá. Este 25 de mayo los esperamos en el Parque Timisa desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, en la gran jornada de matrículas para todos los grados de jardines y colegios públicos de Bogotá. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Ya tenemos en Colombia las 12 del día, 44 minutos. Tenemos información de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, que la Secretaría de Movilidad insistió hoy en que a partir del lunes vendrán las sanciones económicas. Margaret, me hizo usted falta ayer. La recordé porque habíamos hablado del tema de la carrera séptima y yo le hice una explicación a usted de que si usaba el corredor exclusivo de los buses, pero no volteaba en la siguiente cuadra, tenía derecho a la multa o se hacía acreedor a un comparendo. Resulta que ese es el normal deber ser de los corredores exclusivos, así funciona en la NQS, carrera 13, pero la carrera séptima en este momento va a tener esa excepción. No se va a cobrar multa a quien use ese corredor para transitar y no voltee, no haga uso o entre a un garaje, que era lo que habíamos hablado nosotros. ¿Por qué? Porque la carrera séptima en este momento, según la Secretaría de Movilidad, pues es un corredor de desvío por las obras del metro. Entonces, en consecuencia, a partir de lunes solo va a haber 2 comportamientos que son sancionables con comparendo, que cuesta más de 600.000 pesos. El que una persona se parquee allí sin ninguna justificación. Si un taxi se parquea sobre el corredor exclusivo, se sube el pasajero y arranca, no pasó nada, hizo uso correcto de los tiempos. Si un taxi llega,
se demora pasando la plata, dándola de vuelta, pero finalmente antes de 5 minutos se baja el pasajero y luego el taxi continúa su trayecto, su camino, tampoco pasa nada. Pero si hay unos carros que están ahí parqueados a perpetuidad, esperando a una persona que nunca sale, pues es ahí en esos casos donde se van a aplicar las sanciones. Y también cuando hay bloqueo en la intersección, que eso debería ocurrir en toda Bogotá, porque es que tenemos que generar más cultura ciudadana en el sentido de que si yo veo que el semáforo está en rojo, pero la intersección está copada, nada que avanza el tráfico, mal haría yo en seguir avanzando. Una manera de seguir haciendo cultura es que hasta que yo no vea espacio, que mi carro pasa y sigue en verde, yo no debería de avanzar. Así que en esas dos situaciones y circunstancias es donde se va a aplicar los comparendos y las sanciones a partir del lunes. ¿Totalmente claro, Margaret? John Didier, muchas gracias. Claro, y me parece que es sensato en este momento. Esperemos después, cuando ya pasen todas las obras, qué ocurre. Pero, por ejemplo, hoy que estuve en la séptima, la gente no estaba parqueada. O sea, sí esos avisos generan temor y la gente se comporta como debe ser. Es que hay gente muy fresca, más fresca que una lechuga, como se dice popularmente. Y por ejemplo, aquí en el sector de galerías, en la 53, eso es un corredor donde los carros parquean, dejan las estacionarias, van y hacen la compra. 5 minuticos. Vi una valla de la Secretaría de Movilidad sobre la NQS, casi llegando a la 53, donde dice, sus 5 minutos nos generan demoras, nos afectan la movilidad. Entonces, dejo parqueado acá que ya vengo en 5 minuticos. Esa situación no se puede permitir. Meta el carro al parqueo, si es que no se va a demorar, que realmente sea algo muy rápido y práctico lo que se haga. Así que la información que ha entregado hoy la Secretaría de Movilidad es que ha intensificado su lucha por el mal parqueo. En el mal parqueo es una de las principales causas de congestión en Bogotá, la cual afecta la seguridad vial, la fluidez del tránsito y los tiempos de viaje. Según la Secretaría de Movilidad, estos mal parqueos aumentan en por lo menos un 30% el tiempo de las personas que vienen sobre ese carril. En mi casa nos mueve el respeto, es la consigna en este momento de la Secretaría de Seguridad en esta campaña por el mal parqueo. Desde el inicio. Vamos a iniciarlo, vamos a ampliar la imagen y aquí está Claudia Díaz, Secretaria de Movilidad de Bogotá. Desde el inicio de esta administración y bajo la instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán, pusimos en marcha En mi casa nos mueve el respeto, nuestra estrategia para la recuperación del espacio público compuesta por 3 ejes fundamentales. 1, con nuestro equipo de cultura para la movilidad, hacemos presencia en puntos críticos todos los días con intervenciones de disuasión bajo la premisa no hay excusa para estar mal parqueado. La buena noticia es que luego de más de 6 meses de implementar nuestra campaña, hoy, más del 50% de los conductores se mueve voluntariamente, cuando antes solo lo hacía el 20%. 2, fortalecimos el control en los puntos críticos de mayor congestión por esta problemática, con presencia permanente para mantener las vías despejadas de mal parqueados. También en los puntos críticos de mal parqueo, cuando el conductor no está presente, se deja un volante con instrucciones para consultar el comparendo en la página web de la Secretaría. En este eje se enmarca la medida del carril preferencial de la carrera séptima, que a partir del próximo lunes 26 de mayo, a través de nuestras cámaras de fotodetección, se sancionará a los conductores que bloqueen o estacionen en el carril preferencial y sus intersecciones. 3. Fortalecimos el proceso jurídico de reincidencias. A los conductores que han cometido 2 o más infracciones de tránsito en un periodo de 6 meses, se les podría suspender su licencia de conducción durante 6 meses. Desde diciembre del año pasado, hemos realizado la apertura de más de 2.800 procesos y se han suspendido 18 licencias de conducción. Con estas acciones, buscamos que todas las personas sean conscientes del impacto negativo para la movilidad de Bogotá que genera un vehículo mal parqueado. Ahí estaba entonces la secretaria de Movilidad de Bogotá, Claudia Díaz, en estas recomendaciones y en este trabajo que se está haciendo de manera pedagógico. Ayer lo hablábamos también, cuán importante es este trabajo que se está haciendo desde la Secretaría de Movilidad. 12:50 minutos. Ayer registramos que había un rifirrafe, un enfrentamiento entre el gobierno distrital
y la unidad de víctimas, que aquí dijo Gloria Cuartas que no, que ya no tenía plata para pagar albergues. Bueno, parece que ya apareció la plata, o por lo menos hay un punto de entendimiento y ya se superaron las diferencias. Dice Gloria Cuartas que listo, que ya van a trabajar sin ningún problema en esta materia para garantizar el regreso de los Embera a sus territorios. Y decía Isabelita Mercado, bueno, Gloria Cuartas, díganme, pongamos una fecha, pues, si es que realmente ustedes tienen plata para garantizar el retorno, para que esto se pueda dar, y no llevar 3 años esperando que llegue al distrito a que la Unidad Nacional de Víctimas, pues, diga cuándo es que va a garantizar el retorno de estas personas. Entonces, las tensiones con Bogotá por el manejo, atención y retorno de los Emberá están superadas, aseguró Gloria Cuartas, directora encargada de la Unidad de Víctimas. La unidad de víctimas escribió en su cuenta de X: las tensiones con Bogotá están superadas, tenemos mesa de diálogo y estamos trabajando juntos. La proliferación de voces dificultan los acuerdos, por eso manejaremos un único canal con los liderazgos para concertar los esfuerzos, ha dicho Gloria Cuartas, directora encargada de la unidad de víctimas. Así que bueno, por esta noticia que entrega Gloria Cuartas desde la unidad de víctimas de que ya hay un acuerdo con el distrito. Las tensiones, las dificultades que podamos tener como gobierno nacional o alcaldía mayor para la comprensión y el trabajo conjunto está superado. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos mesa de diálogo, que estamos trabajando juntos, que entendemos que esa proliferación de voces a veces dificulta que hagamos un acuerdo hoy, pero otros mañana presionan al mejor postor, y hemos llegado a un acuerdo con el distrito. Manejar un único canal de trabajo conjunto con los liderazgos que vamos a discutir quiénes son, para qué son y cuáles son esos comunes donde podemos concentrar los esfuerzos. No podemos hacer un proceso cada cual por su lado, y ese es el principal acuerdo. Bogotá y la nación juntos, por lo que significa salidas duraderas ante las crisis que hoy estamos viviendo con el pueblo Emberá, pero con otras personas que llegan a Bogotá por el sufrimiento desde las regiones. Ahí estaba entonces Gloria Cuartas frente a este nuevo entendimiento que se está dando entre el distrito y también con la Secretaría de Educación y la Consejería de Paz. Hay un nuevo pronunciamiento, tenemos noticia también desde la Secretaría de Educación que están preocupados por este tema de los Emberá. Así que vamos a entregar esta información en unos segunditos. Ya podemos dejar de compartir esta información de Gloria Cuartas y pasamos ahora con la información que nos entrega la Consejería de Paz del Distrito, Consejería de Paz de Bogotá, en cabeza de Isabelita Mercado, y también una declaración que hay con la subsecretaria de Calidad y Pertinencia de la Secretaría de Educación, Julia Rubiano, en relación con la urgencia de garantizar los derechos de los niños y niñas Emberá que se encuentran en el Parque Nacional de Bogotá. Hay preocupación porque no están enviando a los niños a estudiar y el distrito tiene unos acuerdos para que ellos puedan estar estudiando en estos momentos. Así que esta es la información. La Consejería de Paz, en cabeza de Isabelita Mercado, y la subsecretaria de Calidad y Pertinencia de la Secretaría de Educación, Julia Rubiano, en relación con la urgencia de garantizar los derechos de los niños y niñas Emberá que se encuentran en el Parque Nacional de Bogotá. Aquí el llamado que hacen las dos funcionarias del distrito. Hace 4 días empezó la ocupación de la población Emberá en el costado norte del Parque Nacional. Llevamos 4 días en que 220 niños han dejado de ir a los colegios. Los colegios como espacios seguros donde además tienen una serie de derechos garantizados. Por esa razón, hemos insistido en una serie de medidas desde la Secretaría de Educación. Por esta grave afectación al derecho a la educación de los niños y niñas de la población Emberá, la Secretaría de Educación está adelantando la suspensión de los contratos de los dinamizadores culturales. Estos dinamizadores están llamados a apoyar la prestación del servicio educativo en colegios del distrito y por lo tanto dicha suspensión solo será levantada una vez los niños y niñas vuelvan a clase.
hay que enfatizar que los colegios son espacios seguros, son los espacios donde ellos deben estar, no solo aprendiendo y compartiendo, sino también beneficiándose de servicios conexos como la alimentación. Desde el distrito venimos denunciando esta instrumentalización de los niños y las niñas en el marco de esta protesta. Insistimos en que más allá de las pretensiones de los adultos, lo principal y lo que nos tiene que unir a todos son los derechos de los niños y las niñas. Por esa razón, reiteramos el llamado. La Secretaría de Educación ha dispuesto buses para que vengan y recojan a los niños acá y los lleven a los entornos educativos. La Secretaría de Integración Social ha dispuesto la prestación de centros AMAR y jardines infantiles. Lo principal tiene que ser la garantía de los derechos de los niños y las niñas. Ahí estaba entonces la información que entrega la Consejería de Paz de Bogotá en cabeza de... Hace 4 días empezó la ocupación. Y también la Secretaría de Educación a través de la subsecretaria Julia Rubiano, esta preocupación que les asiste porque a pesar de estar la infraestructura y la posibilidad de que puedan estudiar, no están permitiendo que los niños vayan a estudiar. Hay noticias de Transmilenio como una de las acciones para mejorar la experiencia de viaje de la Dirección Técnica de Seguridad de Transmilenio, lideró el tercer Transmilab del 2025, cuyo eje central fue la corresponsabilidad ciudadana como elemento primordial para mejorar la seguridad en Bogotá, explicó Natalia Tinjacá. Nos encontramos hoy desde la localidad de Chapinero realizando un Transmilab enfocado a la corresponsabilidad en el abordaje de violencias basadas en género y acoso sexual callejero. Preguntamos a los transeúntes, hombres y mujeres, cómo apoyarían a una víctima en el momento de acoso. Nuestro objetivo es que en Transmilenio se tenga un espacio libre de violencias basadas en género y una inclusión total a la mujer en sus diversidades. Muy bien, y complementamos esta información de Transmilenio con una publicación que hemos hecho de la Secretaría de la Mujer que va directamente relacionada frente al acoso que se puede dar en el sistema, en el marco del sistema de protección integral a mujeres víctimas de violencias. La Secretaría de la Mujer y Transmilenio mantienen una articulación permanente para prevenir y atender las violencias contra las mujeres en el sistema integrado de transporte público en Bogotá, y de esta manera pues se ha recordado que hay que estar muy atentos para poder avisar a las autoridades y que se deje de presentar este acoso que se está dando en el sector de Transmilenio. Estamos en Al Día Noticias. Atención, familias de Bogotá. Este 25 de mayo los esperamos en el Parque Timisa desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, en la gran jornada de matrículas para todos los grados de jardines y colegios públicos de Bogotá. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Giovanni Cruz en los servicios técnicos. Nosotros somos Margaret Calvo, John Didier Rodríguez en Al Día Noticias. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.